Esta es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Adelante, Willy. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, podríamos decir que hubo un empate, ¿no?, en el primer round de esta nueva disputa, esta nueva pelea, como está planteada, sobre todo desde el gobierno, entre precisamente Silvina Batakis, ya con las nuevas medidas anunciadas ayer, y los mercados, ¿verdad? No podemos decir que le fue bien a Silvina Batakis, porque bueno, el riesgo país siguió alto, los bonos en dólares siguieron muy débiles, las acciones argentinas no recuperaron afuera. Es cierto que el mercado internacional, como lo venimos advirtiendo ya hace bastante tiempo, está también enrarecido, pero podemos decir que tampoco fue un desastre. De hecho, la devaluación del peso, que venía de alguna manera muy acelerada de la semana pasada, pisó el freno. Insisto, este round de estudio, 10-10, podrían decir los comentaristas boxísticos, hasta ver, bueno, finalmente, claro, ¿no?, hasta ver si se cumplen todas los compromisos verbales, podríamos decir, ¿no? Exactamente en un sentido, si se quiere, más razonable, es decir, es más razonable escuchar que el gobierno entiende que tiene que pisar un poco el freno del déficit fiscal y no el relato que presenta Cristina, digamos, en sus presentaciones políticas, donde, bueno, plantea que el problema no es el déficit fiscal, este curioso relato económico que está haciendo Cristina sobre el problema de la inflación, que la inflación es porque sube el dólar. Claro, pero ¿y por qué sube el dólar? Y entonces ahí es donde empieza definitivamente toda esta confusión. Pero insisto, hay una serie de compromisos verbales que dio a conocer ayer la ministra flamante de Economía, que en la medida en que se cumplan, aunque sea que se cumplan a medias, y bueno, puede significar efectivamente una nueva nominalidad, que la inflación sea alta, pero que no se espiralice a un esquema de hiperinflación, lo que parecía que iba a poder lograr Martín Guzmán si desde la política no lo cascoteaban como lo cascotearon, y si el problema de la deuda en pesos, que es la gran herencia que dejó Guzmán, se puede tornar manejable. Todo eso es lo que vamos a ver en las próximas horas, ¿no? Entre las promesas, digamos, y entre los compromisos verbales que tomó Silvina Batakis está, bueno, reducir un poco el gasto en subsidios, si es que efectivamente se puede implementar la segmentación y los aumentos de tarifas que se prometen, yo diría recién, eventualmente, con los consumos de agosto y de septiembre. Efectivamente va a haber seguramente algún retraso en el pago a proveedores. Eso lo contó ayer muy bien Carlitos Pañi en la tele. Eso fue la forma en que Silvina Batakis, y bueno, se defendió de la restricción económica que le imponía en su momento Cristina y Kicillof al gobierno de Daniel Scioli, como, digamos, lo ahogaban financieramente a Scioli, y bueno, entonces Batakis pagaba, donde le entraba un peso, pagaba a los proveedores, y así de alguna manera, claro, dejó saldos impagos importantes que después tuvo que hacerse cargo, desde luego, la administración de María Eugenia Vidal. Así que muchos suponen que puede haber un retraso en el pago a los proveedores del Estado, en este mecanismo de que pago siempre y cuando me entre la plata, como para dar una señal al mercado de que no va a haber, digamos, un tsunami de pesos emitiéndose desde el Banco Central. Insisto, tema que depende de si efectivamente se baja el gasto público, ¿no? Hoy, recién en los últimos minutos, hubo declaraciones del jefe de gabinete, Juan Mansur, el ex gobernador, todavía el gobernador tucumano en licencia, dijo, bueno, acá hay que terminar con la timba financiera, ¿no? Lo dijo en el momento en que el gobierno justamente se prepara a lanzar un nuevo festival de bonos indexados con una suba de la tasa de interés. Incluso se supone que va a haber más opciones de bonos atados a la devaluación, como para mostrarle al mercado de que el gobierno no quiere y que va a resistir una devaluación brusca del dólar oficial. Pero bueno, obviamente lo que hay en la Argentina, precisamente, y lo sabe perfectamente el jefe de gabinete, es una gigantesca timba financiera, precisamente para sostener el gasto público, ¿verdad? Lo que hay que terminar en la Argentina
es con el excesivo gasto público y el tamaño del Estado tan gigantesco que no se puede financiar. Pero bueno, esa historia desde luego lleva muchos años de desajuste. Y a propósito del tema del Festival de Bonos, te diría, Marcelo, que esa también va a ser la primer prueba que ahora el mercado va a mirar atentamente. Ayer la ministra dijo que se va a crear un comité de deuda entre todo el gobierno para resolver el problema de que no se tiren unos contra otros, es decir, que no salgan organismos oficiales a reventar bonos en pesos, claro, porque necesitan pesos para sostener obviamente los aumentos de los gastos. Allí se lo nombró a Lisandro Clery, que es el hombre que maneja el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, que es, yo te diría, Marcelo, la mesa de dinero más grande de la Argentina. Por eso, cuando hubo algún tipo de versiones sobre la llegada del equipo de Sergio Massa al manejo, digamos, de la situación económica, dicen que una de las cuestiones que pidió, por ejemplo, Martín Redrado, y que no se lo otorgaron, es el manejo de la mesa de dinero del ANSES. Ahí es donde está la mayor capacidad de intervención del gobierno, justamente en el mercado financiero. Y bueno, y todo el mundo supone que va a haber una suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que va a tener que ir a niveles positivos, alentar a los bancos eventualmente a que compren bonos del Tesoro con una especie de seguro de liquidez que se les quiere otorgar, como que si la gente necesita eventualmente dinero, que los bancos no tengan que reventar los bonos del Tesoro y que sea el Banco Central, por supuesto, el que les dé la plata por la otra ventanilla. Bueno, son todas promesas, Marcelo, que tienen la idea justamente de tranquilizar un poco al mercado. Insisto, ayer se frenó la devaluación del peso, de todas maneras el dólar quedó muy, muy firme, prácticamente 268 el blue, 286 pesos el dólar bolsa y prácticamente 298, 297 el contado con liquidación. Así que round de estudio empatado el día de ayer y esperando a ver si los compromisos verbales de la ministra Silvina Batakis se logran efectivamente cumplir, aunque sea a medias, Marcelo. Lo que no le permitieron a Guzmán, a ver si el dólar a 300 pesos se lo permite a Silvina Batakis. Muy bien, Willy, muchísimas gracias. Fue el comentario económico de Willy Cohen.